Continuamos con segunda ley de Newton y en este video vamos a ver problemas donde hay más de una fuerza. Nuestro primer caso es de un ascensor de 3.920 newton de peso que sube, o sea, se mueve hacia arriba. La pregunta es, ¿qué fuerza debe ejercer el cable para que la aceleración producida sea de 2 metros por segundo al cuadrado? Se supone nulo la fricción, no es que no exista, sino que es muy pequeña y por eso no se toma en cuenta. Las fuerzas que identificamos en el ascensor son el peso hacia abajo y la fuerza del cable, fuerza de tensión hacia arriba. Usamos la letra F, podemos usar la letra T, igual el resultado va a ser el mismo. Observa que solo hay fuerzas en el eje Y y la aceleración es en el eje Y. Por lo tanto, colocamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. En Y, el peso es hacia abajo negativo y la tensión es hacia arriba positiva. Y despejamos lo que queremos encontrar, la fuerza del motor. El peso se mueve para el miembro contrario con operación contraria. Está restando, pasa sumando. Tenemos casi todos los datos. Tenemos la aceleración, tenemos el peso. Nos falta la masa. Pero si nos dieron el peso, podemos calcular la masa. Esto ya lo hicimos en los problemas anteriores. La masa va a ser el peso dividido entre la gravedad y esto nos da una masa de 400 kilogramos. Ahora sí, ya tenemos todos nuestros datos. Reemplazamos masa de 400 kilogramos, aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, más el peso de 3.920 newton. Hacemos la operación y nos da que el cable está tensionado, el motor está haciendo una fuerza de 4.720 newton. El problema anterior surgió porque había una persona en el 5º piso que llamó al elevador. Por lo tanto, el elevador subió solito, sin ninguna carga. Pero ahora la persona se sube al elevador, la persona tiene una masa de 60 kilogramos y desea bajar a un nivel inferior en el edificio. La aceleración es la misma de 2 metros por segundo al cuadrado y lo que se desea es conocer la nueva tensión que tiene el cable. Analicemos el problema. El cambio de velocidad, o sea, la aceleración, ahora ocurre hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración es negativa, menos 2 metros por segundo al cuadrado. Las fuerzas que actúan son iguales que en el problema anterior. La tensión hacia arriba, el peso hacia abajo y el problema se plantea de la misma forma. Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. La incógnita es la fuerza que hace el motor. La despejamos igual que en el caso anterior y nos va a dar masa por aceleración más el peso. Solo que en este caso el peso no es el del elevador, es el del elevador más las personas. La masa no es la del elevador, es la del elevador más la persona, porque el cable lo sostiene a los dos. Los datos del elevador ya lo sabemos del problema anterior. Lo nuevo es la masa de la persona, que es 60 kilogramos, y calculamos el peso de la persona, que sería 60 por 9,8, 588 newton, y buscamos la masa total, que serían los 400 del elevador más los 60 kilogramos de la persona, serían 460 kilogramos. Y lo mismo hacemos con el peso. Los 588 newton se suman con el elevador y nos da 4.508 newton. Estos datos los colocamos en la ecuación arriba en rojo. Colocamos la masa total, colocamos el peso total, hacemos la operación y el resultado, ojo, la aceleración es negativa. Por lo tanto, el primer dato me va a dar negativo y el segundo positivo
y va a resultar entonces signos diferentes, se restan, se pone el signo del mayor y la tensión de la cuerda obtenemos que es de 3.588 newton. Analicemos ahora un problema con polea, donde cuelgan dos masas, la primera de 3 kilogramos, la segunda de 2 kilogramos. Observa que es una sola cuerda, por lo tanto, las dos masas van a tener el mismo movimiento, la misma aceleración y la cuerda, aunque aparentemente son dos, porque una sale a un extremo y la otra al otro extremo de la polea, por ser única, va a tener la misma tensión. Analicemos el movimiento. La masa 1 baja, la masa 2 sube, porque la masa 1 es más grande y la 2 es más chica. Hagamos el diagrama para la masa 1, que resulta ser el mismo que el elevador cuando baja. Podemos entonces obtener la primera ecuación de sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 1 por aceleración, que mira las flechas en azul, es el peso negativo 1 hacia abajo, la tensión positiva 1 hacia arriba igual a la masa 1 por la aceleración, que es negativa. Hagamos el diagrama para la masa 2. Ahora resulta que es igual al del elevador cuando subía. Entonces obtenemos la ecuación número 2 en verde, que es sumatoria de fuerzas en Y, o sea, menos el peso más la tensión, igual a la masa por la aceleración, y en este caso la aceleración es positiva. Observa las dos ecuaciones. Tenemos el peso 1 porque lo podemos calcular porque tenemos la masa 1. Tenemos el peso 2, tenemos la masa 2. Las incógnitas, lo que no conocemos, son la tensión, que es la misma, la 1 que la 2. La aceleración, que es la misma de la ecuación azul que de la ecuación verde. O sea, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos formar un sistema de ecuaciones y resolverlo por igualación, sustitución, reducción, determinante o cualquier método. Pero yo te voy a enseñar un camino que no requiere utilizar sistemas de ecuaciones. Y lo único que tengo que entender es que la polea lo único que produjo en las masas y en la cuerda fue un cambio de dirección de la cuerda. No altera la tensión, no altera la aceleración. Entonces, entendiendo esto, yo puedo mover con la mente una suposición que la cuerda esté en otra dirección, saliendo de la polea en otra dirección. Y vamos a realizar lo siguiente. El diagrama de la masa 1 está en el eje Y el diagrama de la masa 2 está en un eje Y aparte. Ahora, lo que vamos a hacer es mover ambas masas para que las dos queden en el eje X de la siguiente forma. Obsérvalo detenidamente. Lo repetimos nuevamente y esta vez mira con mayor atención cómo cambió la dirección de la aceleración. Mira la masa 1, la aceleración está hacia abajo y ahora quedó hacia la izquierda. Mira la masa 2, la aceleración está hacia arriba y cuando gira también queda a la izquierda. Es imposible que arriba quede una aceleración hacia la izquierda y otra hacia la derecha, porque es una sola cuerda. La aceleración va a quedar para el mismo lado. El movimiento, además, ahora es hacia la izquierda y se mueven las dos masas a la vez. Tenemos un nuevo diagrama y esto va a facilitarnos conseguir una tercera ecuación, como veremos a continuación. Del diagrama de la masa 1 encontramos la ecuación 1. Del diagrama de la masa 2 encontramos la ecuación 2.
Del diagrama, al imaginariamente mover las masas, encontramos la ecuación 3. Y esta va a ser sumatoria de fuerzas en X igual a la masa total por la aceleración. Es las dos masas juntas moviéndose hacia la izquierda. Mira cuántas fuerzas hay sobre la cuerda. El peso 1 negativo y las demás. Observa los valores de la tensión. La tensión 1 es positiva hacia la derecha y la tensión 2 es negativa hacia la izquierda. Esto es importantísimo, porque si tenemos valores iguales con signos diferentes, nos va a dar 0. Quiere decir que la tensión se va a eliminar. ¡Eureka! Acabamos de eliminar una variable y solamente va a sobrevivir una, que es la aceleración. Entonces el problema está resuelto. Solamente hay que despejar la variable que queda. Despejamos la aceleración y esto nos da de la siguiente forma. Pero la aceleración está negativa y uno cuando hace un despeje la variable tiene que quedar positiva. Se soluciona multiplicando por -1 a ambos lados de la igualdad y entonces la ecuación queda ahora de esta forma. Reemplazamos valores, los de los pesos, los de las masas. Arriba nos queda una resta que nos da 9,8. Abajo nos queda una suma que nos da 5. Y esta división nos va a dar un resultado que la aceleración es de 1,96 metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración nos va a permitir encontrar la tensión. La podemos introducir en la ecuación azul, la ecuación 1, la podemos introducir en la ecuación 2, la ecuación verde, y cualquiera que resolvamos nos tiene que dar el mismo resultado porque la tensión 1 es igual a la tensión 2. Hagámoslo en el lado azul. Reemplacemos valores. Despejamos la tensión. El peso que la acompaña va a pasar del otro lado con operación contraria. Y del lado derecho hacemos la multiplicación de 3 por menos 1,96 y eso me va a dar menos 5,88. Signos diferentes se restan, se ponen el signo del mayor y el resultado de la tensión es 23,52 newton. Este valor lo podemos verificar haciendo un cálculo similar en la segunda ecuación. Otro problema clásico de polea es cuando una de las masas cuelga y la otra se coloca arriba de una superficie, de una mesa. Se resuelve de la misma forma que todos los casos. Primero miramos para dónde se mueve el sistema. Mira la masa 2, por supuesto que va a descender y por lo tanto la masa 1 va a tener un movimiento hacia la derecha. Hacemos el diagrama de fuerzas para la masa 1 y la primera fuerza que siempre identificamos es el peso. Como hay una cuerda, hay una tensión. Como el objeto está sostenido por una superficie, hay una normal hacia arriba. La masa 1 se mueve hacia la derecha, por lo tanto va a existir una fricción hacia la izquierda. A partir de aquí buscamos las ecuaciones relacionadas con la masa 1. Observa que la aceleración está sobre el eje X. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X va a ser la masa por aceleración. Y observamos por las flechas azules que la fricción es negativa y la tensión es positiva. Recordemos que la fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Para esta última ecuación nos hace falta calcular la normal. ¿Dónde está la normal? En el eje Y. Mira las flechas rojas. Observa que en el eje Y no hay aceleración. La masa 1 no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Nos va a quedar el peso negativo más la normal igual a 0. Aquí el orden de los sumandos no altera la suma. Y despejando la normal, vamos a encontrar que es igual al peso 1. O sea, la masa 1 multiplicado por la gravedad, 39,2 newton. Procedemos a continuación a identificar las fuerzas que actúan sobre la masa 2. El peso 2 hacia abajo, la tensión hacia arriba. Y como la aceleración en el eje Y igual que todas las fuerzas,
La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración. El peso es negativo, la tensión positiva y la aceleración, en este caso, es negativa. Miremos las ecuaciones en azul y las ecuaciones en verde y observemos que en ambas se presentan las mismas incógnitas. Nos hace falta la tensión y la aceleración. Como comenté en el problema anterior, esto se puede resolver por sistema de ecuaciones. Pero vamos a utilizar un método alterno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con el poder de la mente, mover la masa 2 con todas y sus fuerzas para que quede en el eje X. La masa 1 no hay que moverla porque ya se encuentra en el eje X. Entonces, observando el nuevo diagrama, podemos hacer una tercera ecuación relacionada con la masa total. Y nos queda que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa total por la aceleración. Las flechas azul vemos que la fricción es negativa, la tensión 1 es positiva, las flechas verdes vemos que la tensión 2 es negativa y el peso 2 queda positivo. Como las tensiones tienen el mismo valor y signo contrario, se simplifican. Despejamos la aceleración y nos va a quedar la fricción negativa más el peso 2 dividido entre la masa total, o sea, la suma de la masa 1 más la masa 2. Observa que en este caso la aceleración al despejarla nos está dando con signo positivo, por lo tanto ya se queda así. La fricción cinética es el coeficiente de fricción cinética por la normal. Reemplazamos valores. Hacemos las operaciones pertinentes que corresponden a la parte de arriba, al numerador. Y abajo la masa total nos va a dar 8. Hacemos la división y obtenemos como aceleración 3,92 metros por segundo al cuadrado. Una vez obtenida la aceleración, el problema ya se resolvió. Solamente hay que reemplazar la aceleración en cualquiera de las ecuaciones, la azul o la verde. Por sencillez lo vamos a hacer en la verde y nos va a quedar la tensión ya despejada, que va a ser la masa 2, 4 por la aceleración que acabamos de obtener. Y recuerda que para la masa 2, como se mueve hacia abajo, la aceleración es negativa. Y el peso 2, que estaba en el lado izquierdo restando, va a pasar para el lado derecho sumando. Hacemos la operación y vamos a obtener que la tensión es de 23,52 newton. Gracias por acompañarnos y que el éxito siempre te acompañe.